Bien, hermanos, busque usted Carta a los Gálatas, capítulo 5. Hoy día vamos a ver la segunda parte sobre la libertad que tenemos en Cristo. El domingo anterior estuvimos estudiando con respecto a qué es lo que significaba ser libres en toda la esfera de lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cómo había operado Dios, Cristo, el mismo Espíritu Santo en nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Y el punto central de la predicación era comprender que Dios nos hacía libres y que en esa libertad quedar en forma independiente de Dios, sino que nuestra libertad estaba con el propósito de dejarnos en el estado que Dios nos creó al principio, que era tener comunión con Él, para adorarle a Él, como Adán y Eva lo tuvieron antes de la caída. Para eso Jesucristo nos vino a ser libres. No es un estado de libertad. Y veíamos y lo definíamos como la libertad, como el feliz estado de haber sido liberado de la servidumbre para una vida de gozo y satisfacción que anteriormente era posible, anteriormente a la esclavitud. Cuando fuimos puestos en esclavitud del pecado por la caída del hombre y la mujer en el principio de los tiempos, caímos en esclavitud y de ahí esclavitud hasta que Cristo vino y nos libertó de ese pecado y podemos llevar esa vida de gozo y satisfacción para la que hemos sido creados. Para eso Dios nos ha llevado a libertad. Y eso es lo que definimos en grandes rasgos la semana anterior. Y leíamos Gálatas capítulo 5, versículo 1, que fue el texto central la vez anterior, que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, como lo veíamos de alguna manera la semana anterior, aquí el llamado de Pablo a los Gálatas, que estaban siendo blanco del ataque de los judaizantes al decirle: ustedes tienen que circuncidarse para completar la obra de Cristo, para que realmente sean salvos. Entonces Pablo le dice aquí: no vuelvan a estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud, a ese yugo de las obras de la ley, de las obras que los judaizantes querían imponerle a los de Galacia, sino que tenían que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Eso es lo que nosotros hemos sido llamados. Esto nosotros tenemos que comprender el énfasis que Pablo le da aquí en el sujeto que nos da la libertad, que es Cristo. Veíamos la vez anterior, la libertad nosotros no la podíamos ganar. Y lo vemos así a lo largo de la Escritura, con el ejemplo del pueblo de Israel. Israel, ni por muchas maniobras políticas, económicas, militares que pudiese haber hecho, el rey de Egipto, el faraón, no los iba a libertar, porque eran sus esclavos. Pero Cristo era el único que hizo el símbolo a través de la liberación del pueblo de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Así también nosotros hemos sido, a través de la muerte de Cristo, libertados de la esclavitud del pecado. No era algo que nosotros ganásemos, sino que era algo que Dios nos tenía que dar. Así, igual como es la salvación de nuestra alma. Si nos vamos un poquitito más adentro en algo más técnico, el tiempo verbal que dice en este pasaje, ese acto de con que Cristo nos hizo libre, el tiempo verbal de ese verbo denota que es un acto instantáneo e inclusivo. Dicho de otra manera, es un hecho, una acción hecha una vez y para siempre. No es que tenga que ir completándola. No es que tengamos que sumarle algo más, sino que Cristo la hizo una vez y para siempre. Por eso Pablo le dice a los de Galacia: estad firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, o con que Cristo los libertó. Ahora es interesante además sumar en este pasaje que tanto el verbo firmes
Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos. Esos ambos verbos, firmes y sujetos, son mandamientos, son imperativos. Entonces lo que Pablo le está diciendo aquí, ustedes tienen que estar firmes y no sujetos, porque obviamente es un verbo negativo el sujetos, no sujetos al yugo de esclavitud. Entonces la pregunta que hacíamos la vez anterior, ¿por qué si hemos sido libres estamos nuevamente sujetos al yugo de esclavitud del pecado? Y poníamos el ejemplo de los bueyes. Los bueyes no llegan solos a poner, al menos que estén entrenados y domesticados, que con un llamado lleguen para ponerles el yugo para que vayan a trabajar. Cuando se los sacan, ellos se van y tienen que ir a buscarlos o llamarlos para ponerles el yugo. Nosotros no han sacado el yugo, Cristo nos ha sacado el yugo, pero el problema es que solitos nos ponemos a poner el yugo en cuanto a nuestro pecado. Y vamos a retomar un poquitito eso al final del día de hoy. Entonces, para ir comprendiendo mejor esta libertad con que Cristo nos ha hecho libres, vamos a revisar algunos versículos que nos van a dar luces de qué hemos sido librados nosotros. Obviamente lo primero es del pecado. Acompáñame a Romanos capítulo 6, versículo 7. Romanos 6, versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La justificación para nosotros es un acto en el que se declaraba que alguien era libre de pecado, libre de alguna culpa. Es un término judicial. Entonces, aquí este pasaje lo que nos está diciendo es que esta justificación que tenemos en Cristo Jesús nos provee la libertad para no estar nunca más bajo el dominio y el control del pecado. Es como cuando uno está en un juzgado y mientras no se dictamine que alguien es inocente, siempre va a estar ahí el juzgado, mandando citaciones, mandando a la policía para ir a buscarlo, etcétera, etcétera. Siempre va a estar detrás. En el momento que se dicta que alguien es inocente, se terminan todo ese tipo de situaciones. En cuanto al pecado, nosotros también, Cristo nos ha declarado justos, libres del pecado, por lo tanto el pecado ya no tiene control ni dominio sobre nosotros. Eso es lo primero por lo que Cristo murió y nos ha hecho libres. Romanos capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La ley, o Cristo, a través de su muerte, nos ha liberado de la ley. Y estábamos condenados porque la ley nos condenaba. Eso no quiere decir que la ley sea mala, sino que la ley nos hacía en nosotros, era el filtro con que nos decía, este es culpable, este es pecador. Y todos estábamos sujetos a la misma ley y todos teníamos salíamos a través de ese filtro con el mismo rótulo, pecador. Pero a través de la muerte de Jesucristo hemos sido libres de esa ley que nos condenaba y nos mataba, sino que ahora somos hechos libres de la ley porque ya no nos sujetamos a la ley, sino que nos sujetamos al Espíritu que da vida, a esta nueva vida que tenemos en el Espíritu Santo, que ya no está bajo la ley, sino que bajo el Espíritu que vivifica, que nos da vida eterna, que nos da esta nueva vida. Romanos capítulo 8, versículo 2. Entonces, Dios nos ha libertado del pecado, de la ley. Veamos que dice Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo y de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, Cristo no solamente nos ha libertado del pecado, como vimos en Romanos 6, sino que del pecado y de la muerte. Este pasaje nos muestra las razones de por qué el creyente ya no tiene condenación. Porque a través de la ley decía pecador. Y la paga del pecado es la muerte. No teníamos otra opción.
Pero Dios, a través de Jesucristo, nos ha libertado tanto del pecado como de la consecuencia de ese pecado, que es la muerte. La ley, como les decían, no es que haya sido mala. Gracias a la ley es que nosotros llegamos a Cristo. Nos encontramos con Él, porque no teníamos otra salida. En un cuarto cerrado, oscuro, había una pequeña luz al fondo, y la luz, el cuarto, lo único que nos hacía era llegar a la única salida que teníamos posible, que era Cristo. Nos lleva a Cristo. Un pasaje dice que la ley era nuestro ayo, nuestro guía, nuestro instructor, por decirlo de alguna manera, para llegar a Jesucristo. Pero una vez que llegamos a Cristo, al fin, la ley ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Por lo tanto, si no hay poder de la ley sobre nosotros, no estamos con el rótulo de pecadores y por lo tanto tampoco merecemos la muerte. Romanos 8:15. El espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Como lo vamos a más adelante, Dios, cuando hace todo este acto de liberación, además nos pone el sello de ese espíritu, que va a decir, este es mío, y pone el sello en nosotros. Y eso tiene un significado bien interesante, que lo vamos a ver más adelante. Pero a través de ese espíritu, nosotros ya no tenemos el temor de poder recibir la ira de Dios en nosotros. Ya no estamos en la ley, ya no estamos en el pecado, no merecemos la muerte. Y esa garantía que nos da Jesucristo a través de su Espíritu Santo nos da la seguridad de que nosotros no vamos a ver la muerte. Obviamente me estoy refiriendo a la, como dice Apocalipsis, a la muerte segunda, esa separación completa de Dios. Porque la muerte, como hemos comentado en otras ocasiones, la muerte no es cesación de vida, sino que es un estado de separación. Adán y Eva, cuando murieron, está ejemplificado cuando Dios los expulsa del huerto del Edén, y hay una separación entre Adán y Eva y Dios. Esa es la muerte espiritual. La muerte segunda es ese estado de muerte ya permanente. Nosotros ahora, obviamente, nuestro cuerpo va a morir, pero es un estado de separación. En este cuerpo físico se va a separar del cuerpo espiritual, que va a ir a Dios. Pero es solamente un estado de separación, nuestra existencia va a seguir siendo. Todos somos eternos. El problema es que algunos van a, como dice Juan en su evangelio, algunos van a ir a resurrección de vida y otros a resurrección de muerte. Unos para vida eterna y otros para condenación. Pero todos van a existir. Nadie deja de existir. Entonces, en ese punto, bajo esa lupa, esa lente, todos somos eternos ante los ojos de Dios. El tema es que nosotros ya no tenemos que tener temor, porque nuestra existencia a través de la acción del Espíritu Santo en nosotros es estar seguros de que nuestra existencia futura es para vida, y vida abundante, para vida eterna y no para condenación. Entonces, el temor tiene que ser desechado de nuestras vidas. Como leíamos al inicio en el Salmo 27, ¿de quién temeré? Tú eres mi salvación, tú eres mi fortaleza. Hebreos capítulo 2, versículo 15. Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor de la muerte. No me recuerdo con quién conversaba el otro día y me decía, yo antes le tenía miedo a la muerte, pero ahora yo ya no le tengo miedo a la muerte. Esa es la libertad que da Cristo. El temor de la muerte, de que venga a lo mejor pensando en la muerte física, pero una vez que uno entiende el poder que tiene Dios sobre nuestra vida, esa seguridad que nosotros tenemos en Él, ese temor a la muerte ya no existe, porque es solamente un paso más y el mejor paso que podemos dar, porque vamos a llegar ante su presencia. Entonces el temor a la muerte ya no está. Además, que si lo ponemos en la esfera espiritual, no tenemos temor de la muerte porque estamos seguros en las manos de nuestro Padre Eterno, a través de
de Cristo que nos salvó del Calvario. Entonces, la muerte en nosotros ya no tiene ningún poder, porque Cristo la derrotó en la cruz. Entonces ya no tenemos que tener temor ni estar sujetos a servidumbre de pecado, ni menos del temor de la muerte. Volvamos a Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que se es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nuestra identificación con la muerte de Cristo en la cruz nos libró de nosotros ser hechos malditos. Porque ¿quién debería haber estado en la cruz? Nosotros. Ese es el lugar que a nosotros nos correspondía. Y la ley decía, maldito es el que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición, recibió la maldición de ser colgado en un madero para nosotros hacernos libres y poder a través de esa libertad recibir las bendiciones de pasar a ser hijos de Él, hijos de fe, a través de la bendición de Abraham en cual todas las naciones iban a ser bendecidas. Incluso aquí la última, la más lejana quizás, Chile. Habían algunos que iban a recibir esa bendición y esa libertad a través de Jesucristo. Y por último, Gálatas 4, versículos 3 y 4. Gálatas 4, 3 y 4. Así que también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Leamos el 5 también. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La esclavitud de los rudimentos del mundo. ¿Qué dice el mundo? Haz esto, llegarás al cielo. Haz esto otro y te recibirás las bondades o las bendiciones espirituales. Sigue este manual y vas a poder llegar a la vida eterna, etcétera, etcétera. Eso eran rudimentos. ¿Por qué? Porque ni uno de esos consejos o esos pasos o todas estas filosofías humanas llevaban realmente, decían que llegaban. Pero en Cristo nosotros alcanzamos la adopción, la vida eterna por el hecho de en Cristo tener nuestra libertad. Y nos salvamos de toda esta acción porque entendemos que nosotros no tenemos nada que hacer para alcanzar nuestra salvación. Ahora tenemos responsabilidades distintas para demostrarla, para demostrar que hemos sido salvos, pero no para ganarla, sino que para mostrar los frutos de verdadero arrepentimiento, los frutos de un verdadero cristiano. Y eso obviamente Cristo nos ha librado a través de la muerte en la cruz. Entonces, hermanos, la libertad que Cristo nos da a través de la cruz nos provee un amplio contenido de bendiciones. Nos libera de la ira de Dios, de la tiranía de Satanás, de la culpa, del pecado, etcétera, etcétera. Y esa es, a grandes rasgos, las características de la libertad que Dios nos da por medio de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no estar firmes en esta tremenda libertad? Es como decirle, quédate aquí, aquí no te va a pasar nada. ¿Y qué hace uno? Sale para donde no tiene que salir. Porque si ahí uno estaba seguro, quédate aquí y para aquí va a recibir bendición. ¿Y qué hace uno? Sale para afuera y no recibe nada. Como el pueblo de Israel. Pueblo de Israel, Deuteronomio 28. Si tú haces todo lo que te he mandado, vas a recibir bendiciones. Va a llover en tu tierra, va a haber alimento, etcétera, etcétera. Pero si no lo haces, va a faltar el alimento, no va a haber lluvia en tu tierra, te va a faltar, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Israel? No cumplió. Y después, hoy el Señor ya no nos ama porque nos falta el alimento. Pero si les dije que si lo hacían, no es tan fácil como cumplirlo, iban a tener bendición. Hoy día nosotros estamos casi en una posición similar.
Porque Dios nos dice, estén firmes en esta hermosa libertad, no se pongan el yugo de la esclavitud del pecado. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos ponemos el yugo al tiro, solitos en la mañana. Como decía el domingo pasado, tomamos el escudo, la espada del Espíritu, la coraza, el yelmo de la salvación, toda la armadura de Dios, y después antes de salir, nos ponemos el el yugo de la esclavitud, y salimos. Solitos, en vez de estar firmes como el mandato de Gálatas 1, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, ¿cómo hemos sido librados? Hemos sido librados por oír y creer a la verdad de Dios. Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué los hará? Libres. Hermanos, aquí cuando Jesucristo está hablando, no solamente hace referencia a los hechos que Jesucristo estaba haciendo en esa época, estando acá en la tierra, sino que también a las enseñanzas que Él entregó. A esa verdad hace referencia cuando Él dice, y conoceréis la verdad. Por extensión, Cristo es la verdad, y hoy día nosotros tenemos la revelación completa de la verdad en nuestras Biblias. No solamente lo que Él hizo, no solamente lo que Él dijo, sino que ha ampliado la revelación completa de Dios en toda la Escritura. Y esta Escritura es la que nosotros hemos creído, hemos oído, estamos conociendo y hemos sido hechos libres a través de esta palabra de Dios. Volvamos a Romanos 7. No solamente por oír la palabra de Dios hemos sido hechos libres, sino que también por identificarnos, por participar en la muerte de Cristo. Romanos 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Interesante como lo manifiesta aquí Pablo a los romanos. Vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quiénes eran los romanos antiguamente? De César, de Satanás, hablando en lo más general, pero ahora de otro. ¿Cuál es ese otro? Del que resucitó de los muertos, de Cristo, que dice Pablo a los Gálatas, estar firme en la libertad con que Cristo los hizo libres. De otro, no de Satanás, del pecado, no de la autoridad de la ley que nos condenaba, sino que ahora de otro, del que resucitó, del que nos puede dar vida. Y a través de esta identificación en el cuerpo de Cristo, porque ahí estábamos todos, y nos identificamos a través de esa muerte en el bautismo, esa muerte sustitutoria de Cristo en la cruz, hoy día nos permite estar libres de la condenación de la ley, de la condenación del pecado. Y podemos decir, como dice Romanos, para los que están en Cristo Jesús, ya no hay condenación, porque estamos en Cristo y somos participantes de su muerte. Romanos 7, versículo 6, también a través del poder del Espíritu Santo que obra en nosotros, como lo leíamos hace un momento, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para que aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hoy día es el Espíritu el que vive en nosotros, el que nos sella, el que nos da vida nueva y podemos llevar la vida que corresponde al verdadero Hijo de Dios. No os embriaguéis con vino, dice Efesios, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Llenos. Es ese poder el que nos ayuda a vivir en libertad. Pablo, cuando estaba ahí en Filipos, en la cárcel, dice, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a través de su Espíritu Santo, pasando dificultades, con hambre, en cualquier circunstancia, en Cristo podía vivir confiado,
porque en Cristo tenía ese poder. Hoy día nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Por qué entonces no estamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres? Sujeto a temores, sujeto a pecados, sujeto a tanta cosa, siendo con que Cristo nos hizo libres. Entonces la vida cristiana consiste un poco más allá de un estado de liberación, de una vida nueva en el Espíritu Santo. Como dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta libertad, esta nueva forma de vida que tenemos a través de Jesucristo, por escuchar su palabra, por la acción de Dios, por la acción del Espíritu Santo, hoy día nos permite tener una vida principalmente que consiste en dos cosas. Primero, una relación con el Espíritu Santo, de andar en el Espíritu. Como dice Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es el Espíritu el que nos da vida. Si Él nos da vida, tenemos que seguir en esa misma línea. Vamos, el Espíritu me dio vida y ahora hago lo que quiero. Tenemos que seguir en la misma dirección. Y también someternos a este Espíritu que obra en nosotros y no contristarlo, como dice aquí el versículo, no contristéis al Espíritu Santo, sino que el Espíritu tiene que producir en nosotros los frutos de Él, o el fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en eso consiste este estado o esta vida de libertad en la que Jesucristo nos ha puesto. Y esto obviamente tiene que traernos como consecuencia en nuestra nueva vida vivir una vida de obediencia gozosa. Cuando alguien lo manda a hacer algo, ¿qué dice? Sobre todo los más jóvenes, ¿no es cierto? Los mandan, ¿y por qué yo? Siempre yo. ¿Qué dice Gálatas 6:2? Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿A quién le gusta llevar la carga a los demás? Con suerte uno se lleva las de uno y va a estar llevando las de los demás. Aquí sobrellevad con gozo, con alegría. Cristo lo hizo con gozo en la cruz, cumpliendo lo que tenía que hacer para poder darnos vida a nosotros. Volvamos a Romanos 7, versículo 22. Romanos 7, 22. Lo que dice, a pesar de que moraba el pecado en el cuerpo, Pablo dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es como dice el Salmo 1, sino que en meditar en la palabra de Dios está su delicia. Así el hombre interior, el hombre espiritual se deleita en obedecer la ley de Jehová. Bien, hoy día no mentí, gracias Señor, y se goza por haber cumplido la ley, por haber cumplido los mandamientos de Dios. Y ley, no me refiero a la ley que nos conduce al pecado, en la que hemos sido libres, sino que la ley en todo lo que la palabra de Dios en extensión significa. Por lo tanto, ya nosotros no servimos a Dios por fuerza, porque nos obliguen, sino que nuestra obediencia tiene que ser con alegría. Porque Cristo nos lleva a ese estado, sacó aquella barrera que nos limitaba a pasar a este estado de comunión con Él. Hoy día libremente estamos ahí. Y con esa libertad, con ese gozo tenemos que obedecerle y vivir esta vida de libertad. La vez anterior dijimos que íbamos a comprender hoy día cómo es que nosotros pasábamos a ser esclavos de Jesucristo. Porque lo que primero que nos podrían confrontar es decirnos, ¿cómo es, si somos esclavos del pecado, pasamos a ser esclavos de Cristo? ¿De qué libertad entonces estamos hablando?
Y por eso es importante tener en cuenta la definición que hacíamos al principio. No es la libertad que todo el mundo busca de poder hacer lo que quiera sin un agente moral que diga si esto está bien o está mal, sino que la libertad bíblica es volvernos al estado original de comunión, de gozo y alegría de vivir bajo la soberanía de Dios. Entonces, ¿cómo es que pasamos de un estado de esclavitud al otro? Gálatas, capítulo 5, versículo 13. En los tiempos antiguos, mantenga ahí el versículo, lo vamos a revisar al final de que le cuente esta historia. En los tiempos antiguos de los romanos, los esclavos, ya sea porque llevaban muchos años de servicio, por el cariño que sus amos le habían, habían crecido en ellos por el buen servicio, por los favores prestados, por un sinfín de razones, ese esclavo podía convertirse en un liberto. ¿Qué es un liberto? Alguien que era libre de esclavitud. ¿Ya? Así se llamaba. ¿Cómo era que lo hacían? Porque para poder ser libre, alguien tenía que comprarlo. Entonces había una figura jurídica donde este amo tan encariñado y tan agradecido por su esclavo, iba al templo de algún dios, junto con el esclavo, y delante, en el templo, él pagaba como si Dios, ese Dios pagano, estuviese pagando por la libertad del esclavo. Y se firmaba todo un documento legal y se le ponía un gran timbre que decía, para libertad. Y era como que ese Dios compraba a ese esclavo y lo ponía en libertad y nadie más lo podía poner en esclavitud nuevamente, porque había sido puesto para libertad. Esto se llamaba manumisión del esclavo. Dicho de otra manera, un dios pagano ponía en libertad a un esclavo y no podía ser vuelto a poner en esclavitud. Cuando Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos míos, o hermanos, a libertad fuisteis llamados, esa frase, a libertad fuisteis llamados, hace alusión a este hecho de manumisión del esclavo, en que un Dios pagaba por la libertad del esclavo. Obviamente el relato es de un Dios pagano, pero nosotros entendemos que a través de la muerte de Jesucristo fue Dios que tomó la acción de acercarse a nosotros, esclavos del pecado, y decir, yo pago la deuda que tiene. Ahí está mi hijo. Y Cristo nos compró y nos hizo libres. En un acto instantáneo, un acto inclusivo que nos hace libres para siempre, como veíamos al inicio. Por eso Pablo con toda autoridad le dice a los Gálatas, estad firmes, porque ustedes han sido llamados para libertad. Dios los compró para que nadie más los pueda volver a ser esclavos. El problema, insisto, ¿por qué nosotros volvemos a estar en esclavitud si hemos sido hechos libres? Acompáñame a Deuteronomio capítulo 15. En el tiempo antiguo de los israelitas, obviamente existía la esclavitud y habían esclavos. El tema es que aquel amo podía poner en libertad a su esclavo. Pero el esclavo podía por una decisión propia, por el cariño, por el aprecio, porque a lo mejor no tenía dónde más ir, y en realidad le tenía aprecio a su amo, le podía decir, yo quiero quedarme contigo y quiero seguir sirviéndote por gratitud, por amor, por lo que tú has hecho por mí, etcétera, etcétera. Mira lo que dice Deuteronomio 15, 16 y 17. Si él te dijere,
obviamente en el contexto de que un amo le decía a su siervo, sé libre, quédase en libertad. Si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Uno podría decir, ay, pero ¿cómo no podían hacer, no sé, por una marquita con un lápiz? No, un sello. Que quedara marcado, indeleble, de que ese esclavo iba a ser esclavo por siempre, por amor. Por amor. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nosotros? Cristo, nosotros, esclavos del pecado, sin poder hacer absolutamente nada para ser libres, puestos por Satanás ahí delante, llenos de cadenas, muertos en delitos y pecados. Llega Cristo y dice, yo pago por ese. Y nosotros, ¿a qué esclavo compraban primero? Así unos brazos, ¿cierto, Toño? Así unos brazos, musculoso, fornido, que pudiera hacer trabajo forzado. A los más flacuchentos, bajitos, que no servían para nada, ¿quién los compraba? Nadie, si no servían como esclavos. Bueno, a esos desechados, a esos que nadie compraba, a esos que nadie tomaba en cuenta, hablando espiritualmente, Cristo dijo, yo a ese lo liberto. Nosotros, pero ¿cómo nos va a comprar si con suerte levanta una caja de fósforo? A eso nos libertó. Nos cortaron las cadenas. Fuimos hechos libres de la esclavitud del pecado, no pudiendo ofrecer nada. Llegamos a aquel que pagó por nuestra libertad. Dijo, Él es libre, déjalo ir. Y frente a aquel que pagó, nosotros decimos, yo me quedo. Porque nadie pagaba por mí. Nadie me quería comprar. Era un despreciable, era un desechado. Pero tú me compraste, yo me quedo contigo. ¿A dónde más iremos? Mire lo que dice Juan 6, 67. Juan 6, 66 al 69. Desde entonces, después que Jesucristo habló algunas palabras un poco fuertes para algunos, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Así como esos muchos que se habían ido por las palabras fuertes que Jesucristo le había predicado. 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Cristo nos libertó, nos dijeron, se pueden ir. Y nosotros, espiritualmente, poniéndolo en este escenario, le dijimos, ¿a dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Solamente tú pagaste el precio por nosotros. Nos quedamos contigo. Te servimos a ti. ¿Y qué hizo Dios? Poniéndolo en esta figura, nos aceptó, nos tomó. Y como dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Así como los antiguos que no querían irse y servir por amor a aquel amo que los ponía en libertad, les ponía el sello en la oreja en contra de la puerta, ese sello indeleble, así a nosotros Jesucristo nos toma y nos pone el sello del Espíritu Santo en nosotros, una marca indeleble. Por eso hoy día nosotros somos esclavos por amor, porque nadie pagaba por nosotros.
Jesucristo vino a pagar el precio de libertarnos de la esclavitud del pecado. Y tenemos este sello que nos garantiza que vamos a permanecer siempre a su lado, sirviéndole. Entonces, hermanos, hoy día que nosotros somos libres en Cristo, esclavos por amor, nos debemos a nuestro Señor. Él era el único que podía pagar, el único que pagó, el único que se interesó por nosotros. Por lo tanto, debemos vivir la vida para nuestro Dios. Debemos vivir nuestra vida con el propósito de alabarle, de bendecirle, no con la ocasión del libertinaje, sino con la ocasión de bendecir a Dios, de ser obedientes. Dicho de otra manera, frente a esta libertad, nosotros debemos actuar de una manera adecuada y digna, digamos, de esa manera con que Cristo nos ha hecho libres. Decir esto, ¿esto qué? Que esta libertad que Cristo nos llamó tiene un propósito. No es decir que la libertad es incompleta o que está encubierta, que es una libertad engañosa. Por eso, otra vez, repito, es importante tener claridad la definición de la libertad bíblica con a la que Cristo nos llamó. Porque nuestra libertad se rige bajo los estándares de Dios, bajo las leyes de Dios. Y en ese sentido nosotros nos debemos a esta vida obediente. Vamos a revisar algunos versículos para ver cuál es esta manera adecuada de vivir en libertad. Salmo 116, versículos 16 y 17. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Debemos vivir, por tanto, una vida de alabanza a Dios. Una vida de continuo sacrificio delante de Dios. Salmo 119, versículo 45. Si Cristo nos hizo libres, ¿cómo nosotros debemos andar? Otra vez. Si Cristo nos hizo libres, ¿cómo debemos andar nosotros? En libertad. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Dicho sea de paso, para poder vivir y tener la fuerza para poder vivir en libertad, ¿qué necesitamos? Buscar tus mandamientos. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. La iglesia de Corinto, aparte desordenada, era una iglesia donde se estaban poniendo reglas por el tema de la idolatría, de los dioses, etcétera. Estaban ahí un poco confundidos. Pero Pablo, cuando les escribe esta primera carta, después de haberle dicho que pueden comer, que pueden hacer, como dice el 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, les dice en el 31, 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tenemos que vivir dando alabanza, glorificando a Dios en libertad. Retrocedamos al capítulo 9, versículo 19. Por lo cual,
siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Igual como dice Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para servíos por amor los unos a los otros. Nuestra libertad es un llamado a servir a los demás. Y ahí ya no nos empieza a gustar la cuestión. Pero, como dice Filipenses 2, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, etcétera, etcétera. Y nos sirvió hasta se hizo hombre y vino a padecer la muerte, y la peor muerte, muerte de cruz. Ese sentir tiene que haber en nosotros de servicio, a ese nivel, por los demás. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Nuestra libertad tiene que ser para vivir en la libertad de obediencia a Dios y no como excusa para pecar como muchos lo dicen. Primera carta de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que tener presente y siempre en mente que nuestra libertad tiene que reflejarse en nuestra vida diaria. ¿Estamos viviendo para alabar a Dios, para glorificarle, para servir a los demás? ¿O estamos aún sujetos bajo el yugo de esclavitud? No, pero si Cristo ya me libertó. ¿Sí? Usted me dejó claro que Cristo me libertó en la cruz del Calvario. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, la pregunta es, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿A la soberbia? ¿Al egoísmo? ¿A los celos? ¿A la vanagloria? ¿Al temor? ¿A algún pecado oculto de algún otro nombre? ¿Estamos obedeciendo a alguno de ellos? ¿O estamos obedeciendo al amor fraternal, a la humildad, al dominio propio? ¿A quién estamos obedeciendo? Porque aquel que estamos obedeciendo, Romanos 6:16, es claro. Si nos sometemos a algo para obedecerle, no estamos siendo esclavos. Y en el momento que pasamos a ser esclavos, ya no estamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por lo tanto, como esclavos por amor debemos obedecer a aquel que en su amor nos libertó, y no solamente nos libertó, sino que también nos da vida eterna. Debemos vivir como verdaderos hijos de Dios. Cuando les comentaba el tema de la manumisión, cuando aquel dios pagano supuestamente libertaba en forma perpetua a aquel esclavo incluso podía acceder a tener posibilidades de entrar a la sociedad civil. Los esclavos eran mirados en nada, o sea, casi como que no existían. Pero una vez que era hecho manumisión de ellos, podían entrar a la sociedad civil, subiendo de rango, pudiendo tener algún grado de etiqueta, ser reconocido dentro de la sociedad. Nosotros estábamos en la misma situación. Éramos esclavos. Lo más bajo de la sociedad, de lo más vil, escogió Dios para avergonzar a los sabios y eruditos de la tierra. Y pasamos a ser hijos del Dios viviente. Entonces tuvimos la opción de pasar a tener el grado mayor que un hombre puede tener, que ser llamado hijo de Dios. ¿Acaso no debemos también nosotros vivir en la libertad con que Cristo nos libertó
No debemos vivir en la libertad con que Dios se merece que vivamos por gratitud a Él. Último pasaje para ir concluyendo. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Este versículo resume nuestra condición actual. Dice, 1 Corintios 7, 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Todos dicen, ¿me traduce al chileno lo que dice? Lo que este pasaje quiere decir es que no importa la condición en la que nosotros hubiésemos estado, moralmente libres o moralmente esclavos o espiritualmente esclavos. Si éramos esclavos espirituales, ahora somos libres espirituales. Si éramos esclavos en lo físico, en lo moral, ahora somos libres en el Señor. No importa la condición que nosotros veamos, nosotros ahora pasamos, ya sea libres en el Señor de lo moral o de lo físico, o esclavos del Señor en lo espiritual. ¿Entendió? ¿O todo de nuevo? ¿Sí se entendió? ¿Sí? ¿Todo entendido? Espiritualmente éramos esclavos del pecado, pero Cristo nos libertó. Social o moralmente éramos libres, pero pasamos a ser esclavos de Cristo. Esa dualidad de una o de otra forma es que nosotros pertenecemos a Cristo y debemos vivir la vida adecuada en Él. Por lo tanto, hermanos, el cristiano debe utilizar su libertad responsablemente. Hay un grupo que se hace llamar SSS, salvos, siempre salvos. No somos salvos, ahora podemos hacer lo que queramos. Y muchos de los que decimos que la salvación no se pierde nos encasillan ahí. Ustedes son de los que andan haciendo cualquier cosa porque son salvos, siempre salvos. Nosotros decimos, no. Porque no somos de los que creemos, porque a santidad nos ha llamado Cristo. Y hay muchos pasajes, no los vamos a revisar ahora por supuesto, pero es interesante que nuestra libertad, hermanos, y como decíamos la vez anterior, la libertad en Cristo no es una libertad que nos haga independientes de Dios, sino que es en el servicio a Dios que el hombre encuentra la verdadera libertad. Eso es lo que debemos comprender. Entonces nuestra libertad tiene que ser usada responsablemente, mirando siempre a hacer lo que es edificante, que dé gloria y alabanza a Dios. Y por supuesto también teniendo en consideración la conciencia del hermano más débil, porque eso es lo que también manda la palabra. Entonces debemos de vivir en forma adecuada, debemos vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hermano, recuerda siempre Romanos 6:16, ¿a quién estás obedeciendo? Y aquel que estás obedeciendo, eres esclavo de aquel que obedeces, de aquello que obedeces. Examina tu vida. ¿A quién estás obedeciendo? ¿Quién es el amo y señor de alguna área de tu vida? Si no es el Señor, estás en esclavitud y no estás obedeciendo el mandato de estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no os sujetéis nuevamente al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Hemos llamado a ser libres. Vivamos en esa libertad para glorificar a Dios, para estar en comunión con Dios. El pecado es como un óxido en nuestras vidas. Nos aleja de la atracción de Dios. Comentábamos la vez anterior. Solo para terminar. Si pone un clavo y pone un imán, ¿qué hace el clavo? Lo acerca al imán, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el clavo está lleno de óxido? No pasa nada. Porque el óxido impide que
y el mal lo atraiga. Así actúa el pecado en nuestras vidas. El pecado nos oxida, pone una costra encima nuestra que nos hace insensibles ante las cosas de Dios. No nos atraen las cosas de Dios. Para eso Dios tiene que llegar, pasar la escofina o la galleta, el esmeril, sacarle, y ahí cómo sufre el clavito, llega a chirriar el clavo cuando le pasa eso. Pero después nuevamente, imán, el clavo limpio. Hermanos, dejemos de vivir en esclavitud. Y esto tenemos que ir más allá de pensar que hacemos grandes pecados. Hay pecados que son ocultos incluso en nuestra vida. Actitudes en nuestra vida que nos hacen ser esclavos del pecado. Vivamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Para glorificarle, para alabanza, para estar en verdadera comunión con Él, para que nuestras oraciones no estén con estorbos, etcétera, etcétera. Vivamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Oremos al Señor. Padre eterno, gracias te damos en esta mañana por este tiempo que nos has concedido de escuchar tu palabra una vez más, dándote gracias por esta libertad con la que nos has llamado, en la que tú nos has puesto. Hemos sido llamados para libertad. Gracias, porque nosotros no podíamos hacer nada para poder obtenerla, pero en tu amor y misericordia, a ti te ha placido hacernos libertos. Pero hoy día nosotros, Señor, entendemos que somos esclavos tuyos por amor. Esclavos porque tú, Señor, pagaste aquel precio que nadie daba por nosotros. Pero tú nos has libertado. Gracias, Señor, porque en ti tenemos todo. Gracias por ayudarnos a entender que nuestra libertad tiene que estar en comunión con lo que tú nos dices, en comunión con lo que nos enseñas y demandas para nuestra vida. Y ayúdanos aún más a comprender, a examinar nuestra vida profundamente y ser meticulosos, detallistas, en ver a qué estamos obedeciendo para estar siempre sujetos al amor fraterno, a tu ley, a tus mandatos, y no aquellas cosas, Señor, que nos alejan de ti, que ponen como el óxido en el clavo, Señor, una barrera para poder ser atraídos por todo lo que tú eres. Ayúdanos a examinarnos, a ir un paso cada día más, dejando todos estos yugos de esclavitud que muchas veces nos atan para vivir la vida de gloria, de alabanza a tu nombre que nosotros debemos de vivir. Como esa vida de una comunión tan profunda en Eva y en el Edén. Nosotros hoy día tenemos esa posibilidad. Y en Cristo y en el Espíritu Santo tenemos aún más la ayuda para fortalecernos y que así sea. Ayúdanos, Padre Santo, para poder examinarnos y batallar contra aquello a lo que obedecemos, quizás sin querer, sin aún darnos cuenta, pero hoy día el llamado, Señor, es para examinarnos y vivir en la libertad con que tú nos has hecho libre. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a tu pueblo y ayúdanos a vivir en una continua y profunda y verdadera libertad. Te damos gracias, Dios amado, en el glorioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.